Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerardo Campos de Geco Films. Hoy día les voy a mostrar un pequeño aparatito que es un estabilizador. Hemos visto ya varios estabilizadores de distintos tipos, estabilizadores de hombro, Steadicam, estabilizadores que son un poco más sencillos como el U-Flycam y otros más. Pero en este caso vamos a ir a un estabilizador que es todo lo contrario, que es uno de los más complejos que hay con respecto a su funcionamiento propiamente tal, no a su utilización. La mayoría de los Steadicam requieren de mucha práctica y mucho aprendizaje como para poder utilizarlos bien y ser más o menos dúctil en el trabajo con ellos, y hay que saber estabilizarlos de muy buena manera, hay que tener un entrenamiento más o menos físico, más o menos bueno, por así decirlo. Hay que estar muy atento a la cantidad de variables que puedes manejar con respecto al Steadicam y a los hierros que puedes cometer. Y el tiempo que puedes tener en la mano un Steadicam también es bastante corto por el hecho del peso que tienen, que no solo es el peso de la cámara, sino que además es el peso que trae el mismo estabilizador con sus contrapesos abajo y todos los aditamentos que lleva, lo cual implica que hay que usar siempre un chaleco con un brazo isoelástico o algo semejante para que nos ayude y nos permita soportar el peso de un Steadicam con su cámara durante mucho más tiempo. En este caso, vamos a conocer un aparatito que la verdad es que hubo una empresa que los dio a conocer no hace mucho tiempo y que es un estabilizador heredado de los estabilizadores que vienen en los helicópteros. Este aparato estabiliza la cámara, si se dan cuenta, en casi todos sus movimientos. Es un aparato muy práctico, las tomas con él son muy sencillas de hacer, es muy fácil de utilizar tanto por un operador como por más de un operador. Si te das cuenta, la cámara queda como flotando en el medio. Y si yo dispongo de un sistema, como en este caso que tenemos conectado un sistema de control remoto, puedo utilizar la cámara controlada directamente desde el control remoto, ya sea por un segundo operador que esté con una pantalla viendo lo que está sucediendo con la cámara. Vamos a tomarlo de aquí para que se vea más claramente, para no interrumpir con los brazos. Y puedo controlar la cámara tanto en su horizonte como en el tilt. Entonces puedo simplemente tener una persona que es el que vaya caminando con el Steadicam y otro que puede ir controlando hacia dónde quiere que vaya la toma, lo cual es bastante práctico y bastante entretenido porque te permite hacer un trabajo complementario de mucho mejor calidad, a diferencia de trabajar con el típico Steadicam que tenemos un solo tipo de movimiento. Bueno, este aparato, que funcionan súper bien, también se pueden usar sin el área del control remoto. Simplemente uno desconecta el área de controles y se pueden utilizar por un operador. Esperemos que se encienda porque lo apagué. Se tiene que resincronizar. Ahí partió. Y se ocupa directamente así. La cámara queda fija en una posición, como podemos ver ahí. La cámara me va a quedar fija y yo al mover esto simplemente queda estabilizada al medio la cámara. Con este tipo de aparatos podemos obviamente hacer tomas de distinto tipo, no solo en esta posición, sino que lo que yo podría hacer también, por ejemplo, es pasar la cámara hacia arriba y con algún sistema de apoyo a hombro. Ahí se restabilizó, perdón. Y con algún sistema de apoyo a hombro llevarla aquí. Y simplemente obtengo tomas muy estables, de todo tipo. Por mucho que yo haga movimientos, la cámara se mantiene siempre en el horizonte. Lo que sí hay que tener un poco de conocimientos en el área computacional, porque todo este sistema se sincroniza y se calibra a través de programas computacionales. Es un aparato bien entretenido. Lo único que nos topa un poquitito con los estabilizadores más pequeños que conocemos, como el U-Flycam o el Steadicam o el SteadyVid y todos esos que existen, es que su costo obviamente es más elevado, no solo por los componentes que tiene, sino que por el armado y su sincronización y su estabilización ya prehecha en el computador. Entonces, este tipo de aparatos, por ejemplo, uno como este, en estas circunstancias, se puede encontrar o nosotros lo podemos vender acá en Chile por $2000. Afuera
Hay algunas versiones semejantes, pero la verdad es que están bastante más caras. Nosotros hemos trabajado con un fabricante europeo, el cual nos manda las partes y nosotros las integramos. Y se logra un aparato de esta calidad que son muy buenos. Ahora, se pueden traer de calidades más grandes y aparatos que soporten cámaras mucho más grandes. Este, por ejemplo, es capaz de soportar hasta una T2i, más o menos, una 550D. No es capaz de soportar cámaras más grandes. Pero, obviamente, hay otros que se pueden traer y se pueden armar para soportar cámaras mucho mayores, de mucho mayor peso. Lo que implica un costo mayor porque los motores son más poderosos, el controlador tiene que ser más inteligente y todo eso implica obviamente costos y el aparataje en sí, los fierros que se usan, que no son fierros, es todo fibra de carbono. El tubo de fibra de carbono tiene que ser más grueso, tiene que ser más grande y eso implica que son un poco más caros. Pero la verdad es que el funcionamiento que da este aparato es excelente. Les voy a dejar algunas tomas, hicimos algunas pruebas nada más, unas pruebas de ensayo para ir mostrando cómo funciona. Hicimos pruebas sin un segundo controlador. La verdad es que hicimos las pruebas directamente como de un solo operador, que este tipo de aparatos más pequeños obviamente nos sirve mucho para eso, pero si esto nosotros lo quisiéramos colgar por ejemplo de una grúa, lo tomamos de aquí, de alguna grúa, un crane o algo semejante, y podríamos subirlo y controlar la cámara en su horizonte y en su tilt directamente desde un control remoto. Entonces tenemos una serie y una variedad de tomas que se pueden hacer que es bastante interesante y de no muy alto costo. Y obviamente sin la necesidad de ser una persona sumamente preparado en el trabajo de lo que tiene que ver caminar o andar con un Steadicam. Es casi como las cámaras chiquititas point and shot, eso de apuntar y disparar. Esto es algo bastante semejante. Con un rato de práctica, en menos de un día de práctica, ya podríamos tener una persona operándolo sin ningún problema y entendiendo cómo funciona y utilizándolo sin cometer una gran cantidad de errores y teniendo una gran cantidad de tomas utilizables en postproducción. Así que les voy a dejar con algunas tomas hechas con el aparato este del estabilizador, que es bastante entretenido como vieron, es bastante sencillo, no tiene grandes complicaciones, simplemente hay que tenerlo bien sincronizado al momento de dejarlo inicializado y una vez que los motores ya partieron, simplemente nos vamos a jugar con él y es bastante sencillo de trabajar y como se dan cuenta puede estabilizar movimientos y vibraciones de manera bastante fácil. Así que los dejo con unas imágenes. Adiós.